Bueno, hola, acá estoy para continuar y tratar de contestar, espero que un poco más claro que lo que escribí o dije en el video, algunas de las preguntas conceptuales que ustedes han tenido. Tengo como un poquito de un orden sobre las mismas y voy a tratar de seguirlo. Si por ahí me confundo, espero que me sepan disculpar. Voy a contestar primero, disculpen, dos que están en el medio entre lo conceptual y lo metodológico. Cuando nosotros hacemos un programa, que es el programa que le hemos propuesto al inicio de este ambiente, el mismo tiene una cantidad de temas que van a ser desarrollados. Ustedes están en primer año y entonces todavía no conocen a la perfección toda esta cuestión. Y les está faltando algo fundamental, que es eso que yo siempre llamo radio pasillo, ¿sí? O a veces otros dicen los rumores de la selva. O sea, ¿qué se dice entre los estudiantes en los pasillos sobre las materias, sobre los profes y sobre las evaluaciones de ambas cosas? No siempre después nosotros desarrollamos en clase punto por punto cada uno de los contenidos del programa. Por eso puede ocurrir que si bien ustedes deben estudiar utilizando el programa como guía, no tengan todos los puntos desarrollados. En ese caso significará que por algún motivo los docentes hemos elegido no desarrollar ese punto porque no lo hemos considerado tan importante en ese contexto de desarrollo de la unidad y posiblemente lo hagamos después o no se ha desarrollado nunca. En segundo lugar, tengo una estudiante que me dice, ¿cómo sigo después de la unidad 1? Bueno, después de la unidad 1, y con esto aprovecho para que todos lo entiendan, sigo con la unidad 2 y después de la unidad 2 sigo con la unidad 3 y después de la unidad 3 sigo con la unidad 4 y lo más probable es que ahí yo vuelva a hacer algún video tratando de unir las 4 unidades en sus contenidos y proponga alguna lectura que es ese famoso texto que hice en base a Zuleta Pusey. Y después tengo también una consulta así como inicial, que es, ¿cuál es el concepto que puedo brindar de derecho? ¿Qué es el derecho? Bueno, un momento, tranquila, ¿sí? Tranquilos todos, que ese es el tema de la unidad 2. Cuando terminen con la unidad 1, podrán ver esos problemas de la definición del concepto de derecho. ¿Sí? Bueno, ahora voy a empezar a contestar algunas cuestiones así como más puntuales, tratando de seguir un hilo. La ficha hablaba sobre el lenguaje y ahí una de las primeras consultas que tenemos es sobre esta clasificación del lenguaje y cuando hablamos de un lenguaje artificial formal. El lenguaje artificial formal es aquel lenguaje que no tiene ningún tipo de contenido semántico y que las palabras han sido reemplazadas por unas puras formas. Yo creo que ahí utilicé, sí, como ejemplo el de A más B y igual a B más A. Si ustedes recuerdan, es muy probable que en matemáticas hayan estudiado las propiedades de la suma. Y dentro de esas propiedades de la suma, habrán visto que es lo mismo sumar 2 más 4, otorga el mismo resultado que 4 más 2. Pero que para poder explicar que esto se da cualquiera sean los números que se utilicen en la suma, esto se traduce en un lenguaje, y acá voy con la explicación, artificial y formal, que dice que A más B es igual
A, B más A. Esto quiere decir que A y B son dos términos con que los puedo reemplazar con cualquier número sencillo como 2 más 4 o ultra complejo como 3.500.403 más 2.500.080. ¿Sí? Si los invierto, me da el mismo resultado. Eso es un lenguaje artificial formal, donde estamos simplemente utilizando una forma o una fórmula, por ahora si ustedes quieren, que no tiene en sí ningún contenido. Es un lenguaje que se utiliza principalmente en las matemáticas, en la geometría, muchísimas veces en la física y también en la lógica. Para nosotros va a tener una vital importancia cuando vean en la unidad 3 la estructura lógica de la norma, que es el siguiente ejemplo que les puse, donde dice, dado A debe ser B. Esperen hasta ese momento y si no después volvemos sobre ello. Después me preguntan sobre otro ejemplo de la ambigüedad sintáctica. La ambigüedad sintáctica es cuando un enunciado resulta ambiguo, o sea, podemos atribuirle uno o más significados conforme la construcción que tenga sintácticamente el mismo. Y con la sintaxis nos referíamos al orden de las palabras dentro del enunciado. Ahí deberíamos remontarnos a lengua, o no sé cómo lo llamaban ustedes, del colegio secundario, cuando estudiaban las estructuras de las oraciones. En este caso yo busqué acá como otro ejemplo y les puedo decir que, los colores de mi collar, lo voy a simplificar, son azul, color plata y naranja. O sea, azul, plata y naranja. Para yo tener una completa descripción de los colores del collar, debo tener los tres. Sintácticamente, no se presenta ningún tipo de ambigüedad. En cambio, si yo, por ejemplo, digo, prohibido cazar y pescar, que es lo que ocurre muchísimas veces con algunas normas jurídicas, que ese es el problema de la ambigüedad sintáctica, nos podemos preguntar si la función de ese conector y es inclusiva, es decir, para que esté prohibido, debo realizar ambas actividades, cazar y pescar, o no cumple la función inclusiva y ambas actividades pueden ser entendidas como prohibidas por separado. Está prohibido cazar y también está prohibido pescar. Es muy distinto que decir que está prohibido cazar y pescar. Si no estoy realizando ambas actividades, la actividad estaría permitida. Esos son problemas de la interpretación de las normas y lo vamos a ver, como dije ahí, mucho mejor más adelante. Después tenemos algunas consultas sobre las funciones del lenguaje y la prescripción, y eso entonces lo voy a contestar como un poco todo junto, haciendo un resumen nuevamente de este tema. Las funciones y el análisis pragmático es el que tiene que ver con las funciones y usos del lenguaje. Es decir, ¿qué hacemos con el lenguaje? Y ahí encontramos que con el lenguaje, dentro de este análisis pragmático, podemos hacer distintas cosas. Podemos describir, estos son mis anteojos, puedo contar cuáles son mis emociones. Estos anteojos me resultan útiles y hay otros que no me sirven. Puedo realizar una función operativa. Si yo fuese un cura de la religión católica, podría decir, te absuelvo de tus pecados luego de la confesión.
o si fuese también un cura, ya que las mujeres no podríamos tener que cambiar, ¿no es cierto? Se lo tienen que imaginar, las mujeres no podemos casar. Yo te caso y en este momento te convertís en el nombre de Dios en marido y mujer. En ambos casos, con mi lenguaje transformo, opero sobre la realidad. Antes de absolverte de los pecados, eras un pecador. Luego ya te he absuelto. Has perdido esa condición. Antes de decirte que te casaba en el nombre de Dios, eras soltero. Luego que lo he dicho, tenés el carácter de casado, por lo menos en el matrimonio religioso. Esa es la función operativa. Con la función directiva, lo que yo hago es muy distinto que con la operativa. Con la operativa cambio la realidad. Con la directiva dirijo tu conducta. Por favor, no te cases. Te ordeno que no te cases. Es obligatorio casarse. Está permitido no casarse. Todos esos enunciados forman parte de la función directiva del lenguaje. Hay algunos de ellos que tienen como una función o uso de ruego, de llamado de atención, de súplica. Y hay algunos que tienen el carácter de una prescripción, es decir, de una auténtica orden. El lenguaje del derecho habitualmente se inscribe como un enunciado prescriptivo. Las normas jurídicas configuran enunciados prescriptivos, como verás en la unidad 3. Las normas jurídicas no son ruegos, no son súplicas, no son pedidos. Las normas jurídicas ordenan, mandan y dividen a nuestro mundo en un mundo de permisos. Puedes casarte si quieres, o en un mundo de prohibiciones. Está prohibido casarse si es que existiera algún ordenamiento jurídico que así lo estableciera. O, por ejemplo, puede ser con relación, estoy mirando califato. Está permitido que un hombre tenga varias esposas y está prohibido que una mujer tenga varios esposos. ¿Sí? Esa podría ser como algún ejemplo de normas jurídicas donde ustedes pueden ver la función del lenguaje con este carácter prescriptivo. ¿Sí? Por último, me quedan algunas cuestiones con el conocimiento científico. Y vuelvo para esto a lo que dije en el video anterior. No he desarrollado demasiado lo del conocimiento científico en sus características y sus complejidades, lo que formaría parte de un curso de epistemología que puede ser que sea tanto un contenido de cuando estén haciendo filosofía como materia de ingresante, o en un doctorado o en un posgrado, en un seminario de epistemología. Simplemente traté de hacer en la ficha a los rasgos fundamentales del conocimiento científico, como conocimiento reflexivo, como conocimiento crítico, en el sentido de que no lo aceptamos dogmáticamente igual que una religión, sino que reflexionamos sobre él, y sobre conocimiento, entonces, no neutral, porque siempre implica una toma de posición, una perspectiva ideológica y cultural subyace en él. Este conocimiento es entonces un conocimiento racional, pero también tenemos otros conocimientos racionales pero no en este sentido. En el sentido de conocimiento científico es el conocimiento reflexivo, el conocimiento crítico, el conocimiento coherente, el conocimiento consistente. Entonces me dicen que en relación, y con eso va a estar suficiente para esta unidad, me dicen que para esta cuestión y para una de las actividades que, insisto, son de autoevaluación y no voy a corregir, vamos a hacerla, las hacen ustedes. Alguien me dice, bueno, que para respuesta de
recupera y piensa algún conocimiento que tengas de algo de un modo no científico. Y entonces me dice, si pueden ser las religiones y las pseudociencias. Con esto no estoy contestando o corrigiendo, pero sí me permite ampliar. Sí, la religión es, sin lugar a dudas, un conocimiento no científico. Podemos hacer sobre ella un conocimiento científico como es la Torá en el caso de los judíos, pero sería entrar en algunas particularidades que no quiero. El conocimiento, la cuestión religiosa tiene que ver con la fe, la creencia en el dogma, en la aceptación sin reflexión de esta cuestión. Cuando yo me refería a eso, me refería a ese otro conocimiento que a veces podemos tener y que hemos ido aprendiendo y que es totalmente válido. Como por ejemplo que sabemos, previo a este tema del coronavirus, que lavarnos las manos es una cuestión de higiene. Hoy sabemos que si lo hacemos de un determinado modo y con determinadas características, combatimos el virus. Eso sería científico. Pero desde chicos nos han enseñado algunos de nuestros padres o madres a que lavarnos las manos es un hábito de higiene y nos permite estar limpios. Ese es un conocimiento que tenemos no científico, no nos explicaron científicamente todas las ventajas, como es hoy, de lavarnos las manos. También, por ejemplo, sabemos muchísimas veces que comer golosinas no es bueno para la salud, pero no lo sabemos científicamente. Y eso no significa que no sea verdadero. Si yo tengo toda mi dieta basada exclusivamente en caramelos o chicles, no va a ser bueno para mi salud, pero no lo sé muy bien por qué, pero me lo han transmitido. Bueno, de eso también se trata algunos conocimientos no científicos de los que estamos llenos en nuestra vida diaria. Piensen en algunos ejemplos y vayan contestando esas actividades. Bueno, creo que más preguntas no tenía. Si de alguna me olvidé, me lo hacen saber y hacemos algún tipo de ampliación de foro. Pero insisto, gracias por las consultas y por haber participado. Encontraremos ya para la unidad 2, ajustaremos este tema de las consultas en el foro. Nos seguimos viendo.